de la persona, desde cada persona, si nos preguntamos, por ejemplo, si un joven del siglo XXI puede entender lo que la Iglesia enseña sobre sexualidad, pues te diría sin lugar a dudas que sí. Mi experiencia después de muchos años enseñando doctrina social de la Iglesia en la universidad, dentro de la cual se aborda este tema de sexualidad, es que no solo los jóvenes pueden entenderlo, sino que además lo acogen en muchos casos con admiración, con sorpresa, y te diría que incluso con agradecimiento, ¿no? Y esto además con independencia de su procedencia, pues de su formación, de su cultura, incluso de sus creencias, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué puede ser entendido y acogido por todos si no es compatible con el mundo de hoy? Pues puede ser acogido y entendido por todos porque en el fondo todo lo que la Iglesia enseña acerca de lo que es bueno para el ser humano y lo que no, también en el ámbito de la sexualidad, es ley natural, es decir, se basa en nuestra propia naturaleza de personas y en nuestra altísima vocación al amor, ¿no? Y esto puede ser conocido a través de la razón, sin necesidad de la fe. Es verdad que la fe ayuda muchísimo a entender todas estas cuestiones y no solo a entenderlas, sino a ser capaces luego de vivirlas, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia sobre la sexualidad? ¿Cómo se puede resumir esto que dices que también nos podemos acercar por la razón? Bueno, no es fácil resumirlo, ¿no? en pocas líneas, pero los seres humanos somos sexuados, es decir, somos hombre o mujer. Ser hombre y ser mujer son dos maneras distintas de ser personas humanas, con la misma naturaleza corpóreo-espiritual y por lo tanto con la misma dignidad. Pero somos diferentes a todos los niveles, cosa que la ciencia corrobora, ¿verdad? Somos diferentes a nivel anatómico, a nivel hormonal, genético, a nivel psicológico, a nivel afectivo. Y esto es fantástico, ¿no? Es una buena noticia que seamos diferentes, porque estas diferencias existen, nos han sido dadas para ayudarnos mutuamente, ¿no? La mujer al hombre y el hombre a la mujer. Nos han sido dadas para cuidarnos, para hacernos salir de nosotros mismos hacia el otro. Y son diferencias que son las que hacen posible la complementariedad entre el hombre y la mujer, ¿no? Y por eso hacen posible que surja un tipo de amor distinto de otros tipos de amor, que es el amor conyugal. El amor conyugal tiene una serie de características distintas a otros tipos de amor, como el amor de amistad o el amor paternal o el amor filial, ¿no? Y esas características son las siguientes. Primero, el amor conyugal es un amor de totalidad, es decir, que pide la entrega de todo lo que uno es y todo lo que uno tiene, ¿no? En cuerpo y alma, no se entrega solo el cuerpo, ¿no? Sino que se entrega a la persona entera, cuerpo y alma, ¿no? Es además un amor que exige exclusividad, cosa que no pasa en otros tipos de amor, ¿verdad? Pero sí en el amor conyugal. O sea, es una exigencia del corazón que no aparezca un tercero, ¿no? en esa relación, porque si no deja de ser verdadero amor conyugal, ¿no? Es un amor también que exige una promesa en el tiempo, es decir, exige un compromiso, ¿no? Un compromiso al que siempre se ha llamado matrimonio. Si el amor fuera solo un sentimiento, pues no sería posible esta promesa, ¿no? Esto es una objeción que a veces los jóvenes hacen, ¿no? ¿Cómo sé lo que voy a sentir dentro de X años, ¿no? Pues efectivamente no tenemos ni idea de lo que vamos a sentir dentro de no sé cuántos años. Pero es que el amor no es solo sentimiento, ¿no? Sino que implica nuestra voluntad libre, que es capaz de prometer, y por lo tanto es capaz de buscar el bien del otro en cualquier circunstancia, ¿vale? Entonces, este compromiso, esta alianza, que llevan a cabo un hombre y una mujer, que llevan a cabo porque quieren, ¿verdad?, libremente, y también porque pueden, porque son diferentes, empieza con el consentimiento y se sella a través de la entrega a través del cuerpo, ¿no? De manera que la entrega sexual del marido a su mujer y viceversa tiene un significado que no nos hemos inventado nosotros, ¿no? Tiene un significado que podríamos decir que es mi vida es tuya para siempre. Mi vida es tuya para siempre y acojo también tu vida en mí para siempre. Bueno, y por último, otra característica importantísima y exclusiva del amor conyugal es que es un amor fecundo.
Y esto es maravilloso. De la entrega total, gratuita, incondicional entre el marido y la mujer, puede surgir una nueva vida humana, una nueva persona humana cuya existencia está manifestando el amor y la intimidad de sus padres. Y el ser humano procede del amor de sus padres y del acto creador de Dios, claro. Por eso este debe ser su origen, el amor, ¿no? Procedemos del amor y estamos llamados al amor. Estamos llamados a acoger a los otros de forma gratuita, ¿no? Y esto es lo que hace felices a las personas. Por eso es tan importante, ¿no? Toda esta enseñanza sobre la sexualidad. El Magisterio tiene una encíclica en la Humanae Vitae que habla sobre todo esto, de la sexualidad, de la fecundidad. ¿Qué aporta esta encíclica? ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia? Bueno, las enseñanzas de la Humanae Vitae en realidad no son nada nuevo. O sea, todas sus enseñanzas, todo su contenido ya está presente en todo el magisterio anterior. Pues pensamos en Pío XI en Casticum Nubi, o en León XIII en Arcanum, o pues en la Gaudium et Spes, ¿no? Pero cuando Pablo VI promulga la Humanae Vitae, estamos en 1968, por lo tanto en plena revolución sexual, en la que, pues entre otras cosas, se reivindicaba el supuesto derecho al placer sin límites, sin vínculos, y se despreciaba cualquier tipo de norma, ¿no? Y por otro lado, estamos en una época en la que se acaban, entre comillas, de inventar los anticonceptivos y se están poniendo de moda, ¿no? Esta mentalidad anticonceptiva. Y en este ambiente, con una valentía y con una audacia impresionantes, sale a la luz este documento del Magisterio Humanae Vitae que animo a leer o a releer, la verdad, a todo el mundo, porque tiene una riqueza y una profundidad impresionantes. ¿Cómo resumirías lo más importante de esta encíclica? ¿Tiene vigencia hoy o 55 años después ya se ha quedado obsoleta? Porque al final estamos viviendo también mucho lo que decías de cuando se aprobó. Bueno, en la Humanae Vitae, Pablo VI primero insiste en las exigencias del amor conyugal, de las que hemos hablado hace un momento, y además nos recuerda que el ser humano no es un animal, ¿no? En el que manda el instinto, sino que lo propio del ser humano es actuar movidos por una voluntad, ¿no? Por una voluntad libre, porque somos cuerpo y alma, no somos solo un cuerpo, ¿no? Sino que tenemos un alma con unas facultades, entre ellas la inteligencia, la voluntad y la libertad, ¿no? Por eso el marido y la mujer pueden llegar a hacerse uno, no solo físicamente, sino, dice él, ¿no? Puede llegar a ser un solo corazón, ¿no? Luego, Pablo VI nos recuerda que el matrimonio, que el amor conyugal, podríamos decir también que el sexo, ¿no? No nos lo hemos inventado los hombres, sino que lo ha hecho Dios, ¿no? Y lo ha hecho con dos fines. El primero de ellos es la comunión y el perfeccionamiento mutuo, es decir, esa expresión de esa unión tan fuerte, ¿no? De la que hemos hablado antes. Y el segundo de los fines es la transmisión de la vida. Y aquí podríamos decir que incluso quien no sea capaz de reconocerle a Dios la autoría de todo esto, pues aún así creo que todo el mundo es capaz de reconocer ese doble significado de los órganos sexuales del hombre y de la mujer, ¿no? Nos están hablando efectivamente de la posibilidad de hacerse uno y de la posibilidad de transmitir la vida, ¿no? Entonces luego Pablo VI, después de decir que con este deber de transmitir la vida los esposos no pueden hacer, hablando así, ¿no? De manera resumida, no pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Porque es Dios quien se lo ha inventado, pues insiste en que estos dos significados del acto conyugal, el unitivo y el procreador, no pueden ser disociados, no se pueden romper, no se puede quitar ni uno ni otro. Y de hecho pone una comparación él mismo en la encíclica, ¿no? Dice, si un acto que está hecho para que crezca el amor y para ser expresión de amor se hace a la fuerza, sin respetar al otro, pues nos estamos cargando uno de los significados, ¿no? Y luego dice, pues cargarnos el otro significado también significa, o también implica faltar a la verdad del significado de ese acto de entrega, ¿no? O sea, contradice tanto la finalidad como el significado de la unión
esponsal. Por eso, luego ya dice claramente que no es lícito el acto conyugal convertido intencionadamente en infecundo. Y luego dice más cosas de las que normalmente no se suele hablar a raíz de este documento, pero dice que no es lícito para regular nacimientos el aborto, no es lícita tampoco la esterilización. Y bueno, a mí me parece que es muy interesante que cuando habla de estas cosas y de que no es lícito convertir un acto que de suyo es fecundo en infecundo, apela a la honestidad, ¿no? O sea, en el fondo está diciendo que hacer infecundo un acto que de suyo es fecundo es faltar a la verdad, ¿no? Faltar a la verdad de lo que se están diciendo el marido y la mujer. Luego también aparece este tema que es un poco el centro de la cuestión, ¿no? Y si un matrimonio, por razones graves, encuentra factores del tipo que sea, físicos, económicos, psicológicos o sociales que le llevan a considerar que deben evitar temporalmente o por un tiempo indeterminado un nuevo nacimiento, dice el magisterio que pueden recurrir al conocimiento de los días infecundos. Entonces, esa es una cuestión muy importante, ¿no? Para no tener relaciones en los días en los que no pueden asumir el verdadero significado de la unión conyugal, ¿no? Y aquí es donde aparece lo que todos solemos llamar métodos naturales, aunque en realidad Pablo VI no los llama así. Luego, Juan Pablo II en Evangelium Vitae sí que los denomina así, ¿no? Que en realidad no son métodos, ¿no? Sino que entiendo que es un solo método, ¿no? Que consiste en no unirse conyugalmente cuando no se puede asumir el significado o uno de los significados del acto conyugal, ¿no? Y el plural, ¿no? Que solemos decir métodos, pues en realidad son distintas maneras que existen para saber, para descubrir cuáles son esos días fecundos del ciclo de la mujer, ¿no? Hay distintos vías para saberlo, ¿no? Que suelen ser al final entre 5 y 6 días al mes y cuáles no son fecundos. Mencionabas que Pablo VI decía que no era lícito buscar, o sea, el cerrarse a la vida, ¿no? ¿Es lícito buscar simplemente esa procreación o también supone una utilización o un uso indebido de la otra persona o de esa sexualidad que Dios nos ha dado? Claro, sí. De la misma manera que no podemos quitar uno de los significados, ¿no? Y quedarnos con el otro, quedarnos con el significado de la unión y quitar el significado de la procreación, pues es fácil verlo al revés, ¿no? No sé, tiene sentido tener relaciones solo para tener un hijo, ¿no? Sin que sea verdadera entrega y verdadera acogida del otro, pues de igual manera diríamos que no, ¿verdad? Tienen que estar presentes los dos significados, si no estaríamos faltando a la verdad, ¿no? Faltando a la verdad al otro, faltando a la verdad a uno mismo y a ese don, ¿no? Que nos ha dado Dios, esa posibilidad de la unión conyugal. ¿Qué pasa si esto no se respeta? ¿Qué conlleva? Bueno, Pablo VI anticipó algunas de las graves consecuencias, él las llamaba así, ¿no? Que iban a tener la proliferación de los anticonceptivos, y la verdad es que tuvo una visión de futuro muy, muy aguda. Él lo sintetizó en varios puntos que luego podríamos desarrollar más, ¿no? Pero él hablaba, por ejemplo, de la degradación moral que iba a implicar la anticoncepción. Y efectivamente nos damos cuenta de que lo clavó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los anticonceptivos abren las puertas al sexo sin hijos, y es un primer paso, ¿no? Esto es como una escalera hacia abajo, ¿no? Primero, ya puede haber sexo sin hijos. Por lo tanto, también ya puede haber sexo fuera del compromiso, ¿no? Fuera del matrimonio, porque si no hay hijos parece que no hay consecuencias, ¿no? El siguiente escalón es que puede haber también sexo sin amor, por puro hedonismo, ¿no? Es como se lo vive hoy tanta gente, ¿no? Hoy en día la gente joven se dice haz lo que quieras porque no te preocupes, no va a tener consecuencias, ¿no? Lo cual pues es evidentemente falso, ¿no? Primero porque los anticonceptivos fallan, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque las consecuencias en la persona pues son importantes, ¿no? Y ya pues el último escalón podríamos decir que es el recurrir a los hijos sin sexo, ¿no? Si los hijos ya no se entienden como la consecuencia de la entrega,
pues, ¿por qué no fabricarlos al margen de la unión de sus padres, ¿no? Otro punto del que habla Pablo VI es de que la anticoncepción puede llevar al hombre a perder el respeto hacia la mujer y verla únicamente como objeto de placer. Bueno, esto es clarísimo, ¿no? Que desgraciadamente se ha producido una degradación en el respeto que debe la mujer importantísimo, porque el hombre ve que puede utilizarla sin ninguna responsabilidad, sin tener que responder de nada, ¿no? Como consecuencia de haberla usado, ¿no? Esto es pues, es un drama, ¿no? Habla también de la anticoncepción como un arma peligrosa en manos de las autoridades, y aquí, bueno, podemos pensar cómo desgraciadamente se imponen condiciones en esta materia a países menos desarrollados para darles acceso a determinados temas o a determinados cuestiones de desarrollo que están condicionadas a que impongan los anticonceptivos o a que impongan el aborto, ¿no? Y luego habla también Pablo VI de los riesgos que conlleva el que la transmisión de la vida quede totalmente al arbitrio de los hombres, ¿no? Pues esto puede tener consecuencias muy graves. Y aquí me gustaría recordar algo que Juan Pablo II explica en Evangelium Vitae, hablando de estas cuestiones, ¿no? Dice él que si la sexualidad pasa de ser algo que tiene un sentido de entrega y de amor, ¿no? Y deja de ser eso, un acto de entrega y de amor, y pasa a ser algo simplemente para satisfacer los propios deseos, o satisfacer los propios instintos, entonces el hijo se convierte automáticamente en un enemigo. Es un enemigo a evitar. Y por eso dice Juan Pablo II que la mentalidad anticonceptiva desemboca fácilmente en la mentalidad abortiva, siendo dos actos con una, no sé, podríamos decir, valoración ética evidentemente distinta, pero es una mentalidad que desemboca en la otra, porque el hijo es el enemigo y estoy dispuesto a hacer casi todo lo que sea con tal de que no nazca, ¿no? Y por otro lado, dice él, se acepta tener un hijo solo si se desea el hijo. No se recibe como un don que es acogido, ¿no? con toda su riqueza, sino que es fruto de un acto del deseo, ¿no? Y esto a día de hoy tiene una vigencia terrible, ¿no? Yo veo muchas mujeres que cuando llegan al ginecólogo, porque están embarazadas, casi lo primero que se les pregunta es si el hijo es deseado o no. Y yo me pregunto, ¿eso es una pregunta médica? ¿Desde cuándo el deseo tiene que ver con cuestiones médicas, ¿no? Pero así es realmente, ¿no? Solo importa si se desea o si no se desea, ¿no? O, por ejemplo, nos enfrentamos a cosas como que para fomentar la natalidad, viendo la enorme necesidad que hay de que nazcan niños, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que se ha puesto en marcha lo que se llama el plan estratégico para fomentar la natalidad, lo que tratan de fomentar es que las mujeres deseen hijos, casi como si fueran objetos de producción y de consumo, ¿no? Por eso se invierte y se fomenta la reproducción artificial, incluso en mujeres que están solas, ¿no? Porque en el fondo el niño ya no es un don, ya no es fruto de la intimidad y del amor comprometido de sus padres, sino que es visto como un objeto que ahora hace falta, ¿no? Un objeto introducido en la lógica de la producción y el consumo. El bien del niño no importa fabricarlo en un laboratorio, no importa congelarlo, no importa su salud, no importa que sea parte para siempre de sus verdaderos padres, no importa nada, porque se ha perdido de vista la sacralidad y la dignidad inviolable de ese niño que tiene derecho a nacer del amor y del amor verdadero de sus padres, ¿no? Hablas del amor verdadero, del acto conyugal, has hablado también de la búsqueda de la verdad. ¿Se puede vivir la sexualidad sin que haya embarazo, sin faltar a esa verdad, sin anticonceptivos? ¿Se pueden utilizar estos métodos o al final, si lo que se busca es no quedarse embarazada, da igual métodos naturales que artificiales? Bueno, un poco lo que explica Pablo VI en la Humanae Vitae es que el método no da igual. Es importante la finalidad, pero también es importante el cómo, ¿no? Se han ido perfeccionando los distintos métodos para reconocer los días fértiles de la mujer.
la propia ONU reconoce la fiabilidad de estos métodos y que además tiene muchísimas ventajas frente a los anticonceptivos y al margen de cuestiones morales, ¿no? Pues son gratuitos, no tienen efectos secundarios, como por ejemplo la píldora anticonceptiva. Y cada vez hay más estudios que demuestran que puede llegar a tener graves consecuencias, ¿no? Para la salud de la mujer. Métodos, los anticonceptivos que a veces son abortivos, ¿no? A veces se nos venden como métodos anticonceptivos métodos que son potencialmente abortivos, pues como la famosa píldora del día después o el DIU, ¿no? Frente a esto, el reconocimiento de la fertilidad ayuda al autodominio, une al matrimonio y bueno, me preguntabas por la fiabilidad, ¿no? Pues tiene una fiabilidad igual o superior a la de cualquier método anticonceptivo, ¿no? O sea, no me voy a centrar ahora en dar nombres de métodos, pero bueno, todo el mundo conoce pues el método Billings, quizá el más actual y el más completo es el método sintotérmico. Son métodos que lo que hacen es, basándose en los síntomas que se producen en el cuerpo de la mujer cuando se produce la ovulación, pues se trata de anticipar cuándo va a suceder eso en el ciclo de la mujer. Pero bueno, en cuanto a la fiabilidad, son absolutamente fiables, ¿no? Es verdad que para aprenderlos, pues los tiene que explicar una persona que sea experta, ¿no? Pero una vez que se aprenden, desde luego son absolutamente respetuosos con la naturaleza humana, con el cuerpo de la mujer y con el significado maravilloso del acto conyugal. ¿Tiene sentido que hoy en día la Iglesia siga enseñando y explicando el sentido del acto conyugal cuando cada vez hay menos número de matrimonios? Bueno, sí. Antes me has preguntado también si sigue vigente la Humanae Vitae, ¿no? Si tiene sentido. Yo creo que no solo es que tenga sentido, sino que podríamos hablar de que es una auténtica emergencia, ¿no? Como decía Benedicto XVI, hay una emergencia educativa en estos temas, ¿no? Es urgente enseñar a los jóvenes, bueno, en general a todo el mundo, pero sobre todo a los jóvenes, el verdadero sentido y el verdadero significado de la sexualidad humana, ¿no? Por un lado, pues podemos decir, no nacen niños, pues esto es gravísimo, ¿no? Ya, pues hasta la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo plantea como algo verdaderamente importante y urgente, ¿no? Nacen, o sea, el porcentaje de niños que nacen fuera de la estabilidad de un hogar, pues es altísimo, ¿no? Y eso pues, luego tiene consecuencias a todos los niveles para el niño, ¿no? Por otro lado, están disparadas las enfermedades de transmisión sexual, fruto de ese comportamiento sexual al margen de la verdad de la sexualidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, matamos unos 100.000 seres humanos al año en España, ¿verdad? Porque queremos sexo sin consecuencias, ¿no? Queremos sexo sin hijos. Bueno, pues luego podríamos pensar que hay es por más motivos, pero lo que hay detrás de esto es una mentalidad en la que se piensa que la mujer puede, o el hombre, ¿no? Que pueden hacer lo que quieran sin responsabilidades, ¿no? Pensamos además que los hijos pueden surgir simplemente del deseo, como decíamos antes, y los podemos fabricar en un laboratorio, ¿no? Todo esto son consecuencias de no entender el verdadero significado de la sexualidad, ¿no? Pero sobre todo, y en esto quería un poco poner el acento, me atrevería a decir que es una emergencia enseñar lo que la Iglesia enseña, ¿no? Y ahí la Iglesia tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Acerca de la sexualidad, porque en el fondo la asignatura más importante de la vida en un ser humano es el amor, ¿no? Yo llevo explicando esto muchos años en la universidad y es verdad que hay temas pues, que se entienden mejor, otros que a lo mejor pueden ser más controvertidos, ¿no? Pero siempre que he dicho esta frase, la que voy a decir ahora, esta frase, ¿no? La relación sexual es para amar y ser amado y no para usar y ser usado. Y por eso vivir la sexualidad para utilizar a los demás y para ser utilizados deja un vacío enorme en el corazón. Siempre que he dicho esto, o sea, no ha habido nunca nadie que lo haya negado, ¿no? Que me haya dicho que esto no es verdad, ¿no? Porque el ser humano está hecho para amar y ser amado. Lo que pasa es que muchas veces nadie nos ha enseñado a amar bien, ¿no? O amar de verdad. Por eso es imprescindible anunciar el Evangelio. Porque para aprender a amar
es imprescindible un corazón nuevo que acoja el amor, ¿no? El amor con mayúscula. Entonces, sin la gracia, es verdad que es difícil vivir bien el amor. El amor en cualquier ámbito de la vida, también en el ámbito de la sexualidad, ¿no? La gracia de Dios, por un lado, ilumina nuestra inteligencia, nos hace más capaces de entender. Por otro lado, fortalece nuestra voluntad, nos hace más fuertes, ¿no?, en nuestra voluntad, y luego nos hace verdaderamente libres. Nos hace verdaderamente libres para amar, ¿no? Nos hace más capaces de autodominarnos para luego poder autodonarnos, ¿no? Entonces, en el fondo lo que está en juego es mucho, ¿no? Lo que está en juego es la felicidad del hombre. Y es un poco como termina Pablo VI la Humanae Vitae, ¿no? Dice él, leo literalmente, el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza. Pues Mercedes, muchísimas gracias porque, como comentaba